Les damos la bienvenida el día de hoy a nuestra sexta jornada del primer Congreso Virtual de Educación Chile, uniendo prácticas en tiempos de distancia. El día de hoy, lunes, tendremos la ponencia Aprendizaje Adaptativo como fuente de innovación educativa centrada en estudiantes, la cual va a estar a cargo de Juan Pablo de Alcázar Ponce, quien nos acompaña desde Ecuador. Él es candidato a doctor en innovación de la educación superior. Además, es docente del Business School de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, consultor de negocios certificado por Harvard Business School en Estados Unidos y autor del modelo de gestión de valor de vida de clientes LIVER. Antes de comenzar, les voy a recordar que mantengan en silencio sus micrófonos y ante cualquier duda que vaya surgiendo la puedan ir dejando en el chat. Esto ya que terminada la exposición de Juan Pablo, daremos paso a las preguntas que ustedes hayan ido generando a lo largo de esta exposición. Juan Pablo, te doy el pase para que puedas comenzar con tu exposición. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Va a ser un gusto compartir en pocos minutos un tema tan relevante para la educación y por tanto para la sociedad y nuestras instituciones, sean universidades, colegios, educación intermedia u otros. Lo primero que les quería contar, a ver si podemos apagar los micrófonos para poder escucharnos con mayor claridad todos, sería ideal. Que ahí arrancamos justamente con el tema en cuestión. Hoy vamos a hablar de aprendizaje adaptativo. Este puede ser un término un poco nuevo o poco conocido para muchos de ustedes, y para quienes de ustedes lo conocen, de seguro están conscientes de la importancia y la viabilidad de los proyectos de aprendizaje adaptativo en la actualidad. En la actualidad, más que nunca, gracias a los pocos efectos positivos que nos ha dado la situación de crisis global, es el incremento en digitalización de estudiantes, de docentes, de profesionales, de empresas, de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de adaptativo, estamos sumando todo lo que es conocimiento, tecnología, herramientas y plataformas, pero con algunas claves que las vamos a ir viendo. No duden en plantear sus dudas, sus preguntas a través del chat. Varias de ellas van a ser direccionadas para ser respondidas al final. Y caso contrario, después también me pueden escribir, ya les voy a dar mi correo de contacto y redes sociales para poder conversar, evacuar dudas y seguir aprendiendo todos en conjunto. Voy a proceder con compartir la pantalla para que podamos ver algo de lo que tengo para ustedes para contarles el día de hoy. La charla se basa en aprendizaje adaptativo como fuente de innovación educativa centrada en estudiantes. Es muy importante analizar los puntos clave bajo los cuales vamos a estar ofreciendo diferentes puntos de vista. Aprendizaje como eje, pero centrado en innovación, es decir, generación de mejoras continuas, mejoras radicales o incrementales, pero siempre centradas en el estudiante. En las diferentes ponencias que hemos podido ver en estos días, desde que inició el Congreso, hemos visto justamente la importancia de centrarnos en el estudiante, sus necesidades y expectativas. Sobre eso vamos a hablar mucho el día de hoy. ¿Cuáles son algunos problemas que están afectando a la universidad? Y acá es importante tomar en cuenta la perspectiva desde la cual yo les estoy contando, tanto en términos de referencias bibliográficas como de experiencia y de propuestas. Mi trayectoria está basada en universidad privada. Sin embargo, los efectos de universidad privada o pagada, en este caso, para dejarlo más claro, son similares a los problemas que afronta toda universidad, sea de financiamiento público o autónomo. Los problemas que está enfrentando la universidad principalmente es que está fallando en la preparación de estudiantes, tanto para su vida como para el trabajo. Y este es un factor bastante importante. ¿Por qué? Por la
poca velocidad de adaptación de contenidos, metodologías, plataformas, docentes, espacios, sean físicos o virtuales, y más a lo que está requiriendo el mercado el día de hoy y mucho más ante lo que está requiriendo el mercado potencialmente el día de mañana. Aquí adquiere mucha mayor relevancia todo lo que representa el futuro del trabajo, pero pensándolo mucho en el futuro del conocimiento, el futuro de la investigación y el futuro del aprendizaje. Tasas cada vez más bajas, hablando en general, de retención de estudiantes y por tanto de graduación desde el punto de vista no solo de retención, sino de la extensión, el tiempo extendido que está tomando la graduación, principalmente en universidades públicas. El bajo acceso a la educación de parte de estudiantes locales, regionales e internacional o internacionales en sí, a educación de calidad. No es lo mismo tener acceso a una educación de calidad discutible y siendo referenciales como el concepto propio de la calidad que depende de el ente regulador o de quien le esté evaluando, pero tomándola como principios básicos relacionados con el punto 1. Educación que me entregue lo que yo necesito como estudiante en paralelo a lo que requiere la sociedad como tal. Necesito incrementar el acceso, pero no solo acceso masivo, sino acceso personalizado en términos de lo que requiere sociedad y estudiantes. El alto costo de la educación, en términos de instituciones pagadas, y el alto costo de la educación en términos del financiamiento que requieren las universidades e instituciones educativas de parte de gobiernos y entes locales. Y esto está atado a la extensa duración de las carreras en educación superior, que también se ha visto afectada, amenazada o beneficiada en ciertos casos por programas de credenciales alternativas, por opciones complementarias a carreras y especializaciones. 4 problemas que abren justamente la discusión y la necesidad del planteo de nuevas propuestas y no solo planteo, sino de implementación de acciones que ayuden a solucionar estos problemas. La preparación para el futuro de estudiantes y sociedad, mejorar la retención junto con la graduación en términos de tiempo y calidad de estudios, mejorar el acceso a estudiantes y, lógicamente, mejorar los costos de la educación. Ahí, un paso inicial que tenemos que entender es cómo ha ido evolucionando el aprendizaje, y esta no es una revisión histórica, sino básicamente en qué se ha convertido el aprendizaje. Porque al comprender cuál ha sido el cambio, cuál es el cambio que estamos viviendo actualmente, podemos comenzar a pensar alternativas y soluciones para sacar el máximo provecho de cada interacción que tenemos como docentes, cada interacción que tenemos como instituciones con nuestros alumnos. El aprendizaje actualmente es un proceso sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que está conectado a otros elementos y que está en un cambio continuo. Esto lo hace dinámico. ¿A qué se refiere este punto? El aprendizaje no es estático, tanto en conocimientos como en elementos de aprendizaje, como en metodologías, componentes y estilos docentes. El conocimiento está disponible en términos de diferentes herramientas, recursos, plataformas y soportes a los cuales acceden diferentes estudiantes en diferentes momentos, en diferentes contextos, y que solo parte de ellos ocurren dentro de una institución educativa. Es decir, el aprendizaje es muy holístico, ya que se alimenta de diferentes fuentes que van cambiando constantemente, y ante alteraciones del contexto como la que estamos viviendo y varias de las que hemos vivido años anteriores, generan cambios. Y estos cambios, ¿quién los maneja? Básicamente el estudiante es el que sigue buscando formas de aprender, formas de solucionar problemas y formas de alcanzar sus objetivos. Resiliencia y asimilación del cambio
considerando imaginarios diversos de docentes y alumnos como constantes. ¿A qué se refiere esto? Que al momento tenemos que aceptar la situación actual, siendo prospectivos en lo que se va a convertir la situación actual de la educación. Y acá podemos ir pensando en formatos, versiones, plataformas y más, tomando en cuenta el punto anterior de la diversidad y dinámica del conocimiento, pero con este punto importante, aceptando que tanto estudiantes como docentes, el momento que ingresan a nuestra aula, que están dentro de un programa educativo, que ingresan a una carrera, que ingresan a un posgrado, cuentan ya con conocimientos previos. Y estos conocimientos previos no están aislados, están vinculados totalmente a la realidad y contexto de cada estudiante, cada docente, la experiencia que han tenido profesional, la experiencia que han tenido educativa. Esto genera una amplia diversidad en lo que saben, lo que creen saber y lo que necesitan saber tanto estudiantes como docentes, ya que incluyen claramente diferentes motivaciones para estudiar. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Quiero solo un título? ¿Quiero la certificación? ¿Busco el prestigio? ¿Busco un reconocimiento? ¿Busco reducir el riesgo de no encontrar una salida laboral? ¿Busco mejorar mis capacidades como investigador? ¿Busco vincularme a una comunidad de aprendizaje y conocimiento? ¿Cuáles son las motivaciones y cuál es la urgencia de las mismas? Esto plantea objetivos diversos. El momento que tenemos un aula de 20 personas, tenemos 20 objetivos cambiantes, que como ustedes, quienes dan clases, quienes manejan instituciones educativas, quienes manejan proyectos de investigación, lo viven día a día, al igual que lo vivo yo día a día. No es lo mismo la motivación y necesidades y objetivos de un estudiante al inicio de un programa que durante el transcurso del mismo y al finalizar el mismo. Esto nos obliga como instituciones a adaptar acciones, a adaptar contenidos, a adaptar enfoques para poder ayudar justamente a estudiantes. Es ilógico que mantengamos un enfoque que nació 3, 4 años atrás con el estudiante y le entreguemos lo que quería hace 4 años y no lo que quiere y necesita el día de hoy para su desempeño posterior. Esto nos lleva a una realidad que es escalable en términos de que cada vez hay más elementos de aprendizaje, hay más necesidades de formación, hay mayor necesidad de profesionalización de conocimiento, que junto a las variables que marcan el futuro del trabajo, hay mucha necesidad de desarrollo de habilidades blandas complementando a las técnicas que cada vez son más informáticas, solo por citar algunas de las áreas. Necesito un pensamiento más analítico, más humano, más creativo, y esto genera necesidades que no paran. Si uno evalúa las competencias básicas de tuning para América Latina, perfecto, ahí está mucho de la esencia, pero estamos hablando de 35 puntos que tenemos que abordar sí o sí en nuestros programas educativos. A estos 35 se suma, y aquí viene la escalabilidad, la necesidad de complementar estas 35 con habilidades técnicas de contexto para hoy y para mañana. Esto tiene que estar dentro de un esquema sostenible y social, en términos no solo de aprender habilidades, adquirir competencias, sino adquirir también ese sentido social de colaboración, porque es absurdo entregar habilidades que las puedo obtener muertas o secas o directamente en plataformas virtuales o formación presencial que me entregan solo la técnica, pero no me están dando el alma. Y el alma en este sentido es justamente el sentido social. Y no social solo por lo beneficioso que es para todos como sociedad, sino justamente para poder implementar de mejor forma y con mayor alcance el conocimiento técnico que adquiero de la universidad. Y el cambio final, el aspecto colaborativo del aprendizaje. Yo no aprendo solo del docente, yo no aprendo solo del contenido,
Yo no aprendo solo de la herramienta, aprendo del contexto que involucra todo el proceso. Es decir, aprendo de mis compañeros, aprendo de la aplicación de los conocimientos en mi entorno profesional, aprendo del resultado que generan mis decisiones en base al aprendizaje tácito e implícito que he venido teniendo y acumulando en el tiempo. Esto lo hace, primero, acumulable. Después, abre la puerta para hacerlo colaborativo. ¿Colaborativo en qué sentido? Y para poder visualizarlo claramente, es absurdo que un docente presente el mismo contenido en cada ciclo. ¿Por qué? Porque el contenido cambia y se alimenta de todas las acciones, tareas, trabajos, interacciones que se gestionan en cada una de las clases, en cada uno de los deberes, en cada una de las presentaciones, sumando a todo lo que cambia en nuestro entorno. El aprendizaje y el conocimiento debería ser y debe ser, y en muchos aspectos ya es, colaborativo, ya que se alimenta de docentes, estudiantes y fuentes externas. A esto se suma la evolución no solo del aprendizaje, sino del ambiente, ecosistemas y plataformas de aprendizaje. Aquí no voy a mencionar que tenemos a Coursera, que tenemos a edX, que tenemos las plataformas de e-learning, que tenemos los gestores de aprendizaje en línea, sino como punto esencial, comprender que los ambientes de aprendizaje siempre han sido, pero hoy son más, organismos vivos. Y para que sea un organismo representa que hay diferentes partes y componentes en entornos físicos y virtuales que trabajan y colaboran, creando o alterando percepciones, realidades y necesidades. Estos diferentes componentes tienen relaciones entre ellos. ¿Qué significa tener relaciones entre ellos que intercambian experiencia, conocimientos y elementos? Esto es lo que convierte a un sistema en un ecosistema. Y siempre están enfocados en resolver problemas. En términos educativos hemos visto una evolución de metodologías, básicamente, que termina siendo también un enfoque institucional, pasando de la resolución de proyectos a metodologías enfocadas en resolución de problemas y llegando a resolución de retos. Este último, metodología basada en resolución de retos, es la que más se apega a la realidad porque toma problemas y enfrenta a los estudiantes a plantear soluciones en contextos reales que lleguen inclusive a un prototipo de solución. Esto va rompiendo lo que significa una clase teórica, rompe inclusive lo que significa una clase práctica, un taller, y plantea un nuevo enfoque hacia centrar en retos a los estudiantes, tomar el contenido y el conocimiento que tengo, vincularlo con la realidad y motivar la reflexión, indagación y aprendizaje a través de la resolución de un problema, pero en un entorno real. Si sumamos esto a lo que planteamos inicialmente, que los estudiantes tienen diferentes necesidades, objetivos y requerimientos, lo que tenemos que aceptar como institución educativa es la diversidad de los alumnos. Si seguimos considerándoles como facultades, como departamentos, como aulas, como cursos, como grupos, no vamos a poder implementar iniciativas de aprendizaje adaptativo y ni siquiera llegando a algo tan puntual como el aprendizaje adaptativo, no voy a poder estar al día en los requerimientos que demanda la educación en la actualidad. Tengo que aceptar a la diversidad como impulsora de la personalización de la enseñanza dentro de procesos adaptativos. ¿Qué quiere decir adaptativo? Que se adapta la educación, metodologías de aprendizaje, elementos y recursos a cada estudiante.
Es un proceso que arranca con una mejora en trato y comunicación personalizada con estudiantes, evoluciona a adaptar contenidos, unidades de aprendizaje, transformarlas en objetos de aprendizaje y plantear diferentes rutas para el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar estudiando administración de empresas. Ok, administración de empresas. ¿Cuál es la ruta de aprendizaje? La tradicional que tenemos, que está planteada en mallas, currícula, que me detalla un camino establecido el mismo para todos. En el aprendizaje adaptativo, yo rompo estas asignaturas en pequeños objetos de aprendizaje y permito al alumno, con asistencia de programas informáticos que tienen básicamente el conocimiento y el manejo de docentes y directivos académicos, para poder llevar al alumno a través de diferentes caminos para que alcance su propio objetivo sin dejar de cumplir los requerimientos, lógicamente, legales y gubernamentales de acreditación de carreras. Pero yo planteo soluciones que adaptan los elementos de aprendizaje y las experiencias de aprendizaje a la realidad de diferentes estudiantes. Porque finalmente tienen diferentes objetivos y motivaciones, vienen de diferentes contextos y realidades, tienen diferentes capacidades y potencial. La personalización se da tanto en caminos como en conocimientos adquiridos, como en metodologías de evaluación y, lógicamente, en metodologías de colaboración. El aprendizaje adaptativo significa una solución a varios de los problemas planteados que enfrenta la universidad en la actualidad, pero requiere una vinculación adicional. El aprendizaje adaptativo integrado a la estrategia de aprendizaje para toda la vida. Es una realidad que nosotros nunca dejamos de aprender antes, durante y después de cualquier programa o ciclo de formación. El momento que estamos en la escuela, estamos aprendiendo lo que nos entrega la escuela, lo que nos entregan los docentes, lo que entrega la familia y lo que entrega nuestro entorno. Cuando estamos en la universidad, estamos aprendiendo lo que aprendo en el aula física o virtual, más lo que aprendo de las interacciones, más lo que aprendo del entorno profesional y lo que aprendo de mis compañeros y de la sociedad en sí. ¿Qué ocurre después? ¿Por qué como universidades no generamos esta continuidad? Cuando tenemos un graduado es considerado exalumno y nuevamente lo pusimos en una categoría gigante y se acabó la personalización y en muchos casos nunca existió la adaptación. El momento que implemento iniciativas de aprendizaje adaptativo, recordemos que mencionamos rutas de aprendizaje, estoy vinculando diferentes complementos a la formación de cada estudiante según lo requiere. Esto no significa que tenga opciones ilimitadas o infinitas, lo cual sería absurdo. Pero sí me dice que estoy planificando educación en diferentes secuencias que pueden ir más allá de la propia titulación, para definir el aprendizaje adaptativo y que no quede ninguna duda. Es un aprendizaje secuencial, apoyado por plataformas tecnológicas y proyectos que están vinculadas a conocimiento colaborativo, es decir, que el conocimiento se alimenta de los propios estudiantes, de la institución y de otras instituciones, con rutas personalizadas que facilitan y potencian el aprendizaje en base al desempeño del estudiante, realidades del estudiante y sus expectativas. ¿Qué componentes tiene el aprendizaje adaptativo? Para que sea viable, primero tiene que existir un propósito institucional. Este propósito institucional tiene que estar centrado en la creación de valor para la sociedad a través de la
gestión del conocimiento y habilidades. Suena obvio, uno puede decir todas las instituciones lo tienen, muchas lo tienen escrito, pero no está transformado a la práctica. Ya que si no bajo a algo real, que estoy hablando de liderazgo transformacional institucional, inversiones en tecnología, inversiones en formación docente, inversiones en plataformas, inversión en conocimiento y contenido, no va a existir iniciativa de aprendizaje adaptativo o aprendizaje para toda la vida que sea viable. El componente de este propósito con una visión de mediano largo plazo centrada en el estudiante y en la sociedad me entrega continuidad institucional. Continuidad lógicamente expresada en tiempo. Mi relación con el estudiante se extiende mucho más allá de los 2, 4 o 6 años de formación. La retención no está centrada en la aprobación solamente, sino está centrada en el aprendizaje relevante. Aprendizaje relevante como aprendizaje que realmente es útil para la persona y para la sociedad. Esto requiere esfuerzos de vinculación dentro de nuestra institución que puedan ayudar al proceso de generación de relevancia del aprendizaje que estamos creando en nuestros alumnos. Aceptar la diversidad y gestionarla, porque solo aceptando que todos somos diferentes no ganamos nada. Tenemos que gestionar esta diversidad. El ecosistema educativo reconocido como un sistema dinámico de aprendizaje, cambiante. Los docentes, como parte esencial del proceso, cambiando su rol básicamente de información o de conferencias o de exposición, a ser por un lado colaboradores, sí, es decir, que sean parte del proceso, ser guías, ayudando, asistiendo y llevando al estudiante por los diferentes caminos que requiere dentro de su objetivo de formación y su área de especialización, lógicamente. El cambio del concepto, o más que del concepto, la aplicación real de las tecnologías de información a tecnologías de aprendizaje. Esto está planteado bibliográficamente y académicamente de forma muy clara. Pero realmente estamos invirtiendo y gestionando en tecnologías de aprendizaje y conocimiento, o pensamos que la innovación o mejoras en iniciativas de enseñanza y aprendizaje dependen solo de nuevas plataformas, nueva infraestructura, nuevos servicios. Gestionemos el aprendizaje y el conocimiento aceptando la diversidad y con este enfoque. Si queremos pensarlo en un checklist o herramienta, porque hay muchos conceptos integrados. El camino al aprendizaje adaptativo arranca cuando tenemos al estudiante como eje de toda nuestra función, pero el estudiante y su contexto. Están planteados 8 pasos con las necesidades puntuales y la última fila dependerá de la capacidad de su institución educativa para ejecutar cada uno de estos 8 pasos, que son enfoque directivo y capacidad de decisión para hacer realidad los procesos e iniciativas planteadas, arrancar con tutorías, guía y enseñanza personalizada, no solo asesoría, adaptar contenidos y evaluación para que puedan ser dinámicos y personalizados para cada uno de los estudiantes, contar con sistemas de información analítica y plataformas para registrar esta interacción. Piensen ustedes dentro de sus instituciones cómo estamos siguiendo la evolución del aprendizaje del estudiante más allá de las calificaciones. ¿Estamos considerando sus necesidades declaradas?
Estamos registrando objetivos, estamos identificando capacidades, estamos identificando oportunidades o solo estamos evaluando. Necesitamos plataformas que registren los avances de estudiantes en cada etapa del proceso de aprendizaje. Con esto, lógicamente, necesito reportes y medición por estudiante. Tengo que rediseñar contenidos transformando estas unidades de aprendizaje en pequeños objetos de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de aprendizaje y un objeto? Igual a lo que planteamos dentro de transformar una malla de materias en pequeños contenidos. Estos contenidos se convierten en objetos, pensémosle como cada clase que dicta un docente, o inclusive partes de la misma clase, se transforman en pequeños objetos que se pueden integrar con otros objetos para generar rutas personalizadas. Esto me obliga, primero, a contar con contenido adicional al interno de la institución o universidad, con contenido externo. Actualmente vemos iniciativas como Emeritus, que agrupa varias de las mejores universidades del mundo y lo que hace es integrar diferentes componentes, elementos y cursos de cada una de estas universidades para crear programas diferentes y personalizados, no adaptativos, pero personalizados. En paralelo vemos iniciativas como Coursera, que acá sí la mencionamos, que lo que hacen es poner a disposición de estudiantes y sociedad en general diferentes programas, sea a nivel de especializaciones, a nivel de maestrías, cursos o clases independientes. Y esto me lleva al punto 8, el diseño de rutas de aprendizaje y certificación. No solo la gran titulación, sino a través de diferentes rutas voy obteniendo pequeños hitos, pequeñas certificaciones que validan justamente mi aprendizaje. ¿Qué hemos hecho con esto en la parte práctica? En la parte práctica generamos una investigación centrada en escuelas de negocio de Argentina y Ecuador que nos llevó a evaluar aspectos en diferentes perspectivas. ¿Qué perspectivas? Básicamente, el nivel de personalización de enseñanza que se está entregando en escuelas de negocio. Segundo, evaluamos el enfoque directivo ante iniciativas de aprendizaje adaptativo o personalización de aprendizaje cuando no estaba presente. Evaluando si están personalizando o si están adaptando o generando contextos para que esto se pueda dar. Evaluamos la importancia asignada de parte de alumnos y exalumnos de programas en escuelas de negocio a la personalización y adaptación de aprendizaje. ¿Es relevante o no para ellos? Y también detectamos o medimos las perspectivas con las que cuentan las instituciones dentro de iniciativas de aprendizaje para toda la vida. La muestra es muy pequeña, es un estudio cualitativo básicamente, que básicamente se basó en 2 entrevistas con decanos o directivos de escuelas de negocio, la Universidad de Palermo en Argentina, su Business School, y la Business School de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Por qué se seleccionaron estas 2 universidades? Básicamente por su presencia en rankings de mejores universidades de América Latina dentro de categoría negocios, un ranking puntualmente de maestrías en administración de negocios. En paralelo, 87 encuestas a alumnos y exalumnos. ¿Qué resultados se pudieron ver en resumen, a grosso modo, digamos? La personalización y continuidad de enseñanza. En las 2 universidades no existen iniciativas de personalización o de aprendizaje adaptativo. Y esto tomando en cuenta que las escuelas de negocio en general cuentan con mayor flexibilidad aparente
¿Por qué? Primero, porque son escuelas de posgrado y educación continua. Y segundo, porque tienen gran vinculación profesional con empresas, que es donde trabajan gran parte de sus participantes o estudiantes. En Argentina vimos que se presenta como alternativa la selección de materias, pero para especialización. Y esto lo decide cada estudiante en base a su percepción. No cuentan con retroalimentación, perfil, habilidades, competencias, validación de objetivos. En Argentina se ofrece también acceso libre a graduados a programas, actividades y módulos de maestrías para actualización. Esta es una iniciativa interesante porque permite al estudiante participar en clases y módulos de maestría después de que se ha graduado, es decir, puede actualizar o ir enfocando nuevas necesidades y conocimientos según sus propias necesidades. ¿Cuál es el problema? Que esto también se basa en la percepción del estudiante. No le llamamos problema, sino limitación. No está basado en algún estudio, analítica, ruta, objetivo, sino en percepciones. En Ecuador hay acceso libre a graduados a programas y actividades de el Business School y entran en una estrategia de colaboración de alumni, básicamente como si fuera un club de graduados de la Escuela de Negocios. Lo que tienen en común, que la evaluación no prioriza el desempeño a nivel individual o personal, sino que se enfocan más en lo grupal. ¿Por qué? Por las dinámicas de trabajo, presentación y aprobación, que están muchas basadas en trabajos grupales. Los programas complementarios opcionales para estudiantes han sido ofrecidos a través de plataformas de terceros, principalmente Coursera, pero también a discreción del estudiante. No con la guía de un docente, no con la guía de un tutor, no con referencias analíticas de un software o temas complementarios. ¿Dónde quieren o qué es lo que quieren los estudiantes en términos de personalización y complementos de aprendizaje? Los estudiantes piden, pese a haberse planteado el concepto de aprendizaje adaptativo y personalización de aprendizaje, lo que más buscan es disponer de recursos de aprendizaje que complementen los contenidos de las materias. Si uno quiere aprender el contenido de una materia, el contenido casi siempre es demasiado grande, demasiado extenso y tiene complementos. Los estudiantes piden poder acceder a complementos de aprendizaje. Y no estamos hablando netamente de un libro, estamos hablando de recursos que se integren a lo ya aprendido. Buscan contar con tutores o asesores. En un mundo que cada vez nos lleva más hacia la digitalización, lamentablemente estamos perdiendo el factor humano de guía, personalización y asesoría al estudiante. Los estudiantes quieren elegir sus rutas de aprendizaje, pero lógicamente no lo pueden hacer arbitrariamente y tienen que estar dentro de una coordinación académica y dentro de sus propias carreras. Esto como factores principales. Los resultados de los alumnos en términos de preferencias de plataformas y formatos para el aprendizaje autónomo están centradas en videos que pueden ser o no de docentes y de la propia universidad o de fuentes de terceros, que esto nos deja clara la importancia del contenido de altísima calidad ya producido por otros docentes profesionales y universidades en el mundo, que está disponible para nuestros propios estudiantes. Leer contenido en blogs y sitios web especializados, que fue una respuesta interesante. ¿Por qué? Porque sale un poco de lo tradicional, se centra en lo académico, científico, pero también en lo publicado por organizaciones con credibilidad y que mantienen alta actualización en lo que están presentando. En la continuidad se da también en términos del consumo de noticias relacionadas en medios especializados dentro de las temáticas de aprendizaje. Después viene asistir a cursos, seminarios y conferencias, pero que sean gratuitos.
Citamos estas principales justamente para que podamos plantear de forma reflexiva lo que definimos como problemas de la universidad, lo que hemos planteado como potenciales soluciones aplicando el aprendizaje adaptativo para los alumnos y para las instituciones. Y aquí lo que tenemos como resultado inicial de la investigación es la perspectiva justamente de los estudiantes que dicen, sí, quiero poder seleccionar materias, quiero complementar el aprendizaje que obtengo en carreras, materias, cursos y programas. ¿Cómo lo quiero ver? Lo quiero ver en video, lo quiero ver en blogs, lo quiero ver en noticias, lo quiero ver de parte de personas que tengan credibilidad. Cada uno de estos aspectos dispara oportunidades para generación de aprendizaje colaborativo y, lógicamente, para irlo enfocando en el aprendizaje adaptativo. Como antecedente del aprendizaje adaptativo, se realizó un estudio en 2016, complementado con este estudio de Murray de 2015, en el que implementaron plataformas de aprendizaje adaptativo y la muestra que tomaron fueron sus resultados en términos de evaluación. Es decir, las metodologías de aprendizaje adaptativo generan mejores resultados en evaluación. Y el resultado, como pueden ver en pantalla, es sí, pero muy mínimo. Muy mínimo en términos de evaluación. ¿Cuál es el tema? Si me genera pocos resultados en términos de evaluación, es decir, mejora, pero muy poco estadísticamente, tengo que tomar en cuenta que tiene unos beneficios complementarios y paralelos, que aquí nos vinculamos fuertemente con los problemas de la universidad planteados inicialmente. La implementación simple de metodologías de aprendizaje adaptativo genera automáticamente fuentes de información para docentes y alumnos. Recordemos que particionamos el conocimiento pasando de unidad académica a curso, a contenido, hacia objetos. Creé un repositorio importante de contenido que sirve no solo a los alumnos y docentes de la institución, sino potencialmente a gran parte de la sociedad. Esto les permite adaptar contenidos y metodologías en base a desempeño e interacción como elementos básicos en el proceso de enseñanza. Pero también tiene un impacto paralelo. Reduce costo educativo. ¿Por qué? Porque tengo más elementos que no dependen de la presencialidad del docente, sino que pueden ser complementados con contenidos creados por nuestros docentes y por instituciones y docentes externos. Esto me da la posibilidad de incrementar el acceso a educación dentro de instituciones educativas, tanto para carreras, certificaciones intermedias o programas de disponibilidad abierta. ¿Qué conclusión se tuvo de parte de las entrevistas y análisis de la oferta de instituciones educativas? La principal conclusión, que si la queremos llevar como punto esencial, es que el aprendizaje adaptativo al momento no es una prioridad para directivos y líderes institucionales de escuelas de negocios. No se asigna una importancia al aprendizaje adaptativo, lo que quiere decir en paralelo y como complemento también, que no se asigna como prioridad el aprendizaje del estudiante a nivel individual. Esto nos refleja problemas y oportunidades. Sin embargo, lo toman como una aplicación próxima. ¿Por qué? Por su enfoque de ahorro de costos, mejora de alcance y de participación de alumnos en programas. Y
demuestran que están conscientes que puede generar mejoras en aprendizaje. La implementación de cualquier iniciativa de las que hemos conversado requiere del enfoque de liderazgo y la capacidad institucional para generar proyectos integrales. Y acá estamos hablando de temas incómodos para algunas instituciones. Analítica educativa. Pensemos en nuestros estudiantes, los que están tomando clases online al momento. Perfecto, ¿qué analítica estoy obteniendo de las plataformas? ¿Cómo la estoy complementando con la información que viene de fruto de la retroalimentación de docentes? ¿Cómo la complemento con objetivos de nuestros estudiantes, de los padres de estudiantes, de empresas empleadoras de los estudiantes, de comportamiento del estudiante en términos de interacción con nuestra institución y más? Tengo que además vincular a los docentes como facilitadores con capacidades de liderazgo pedagógico, centrado en el estudiante nuevamente, dentro de modelos basados en desempeño actual y futuro, que son sistémicos y cambiantes según el contexto en el que se desarrollan. Como conclusión principal, sin liderazgo que esté enfocado en el cambio y mejora, llamado liderazgo transformacional, no vamos a poder implementar iniciativas sólidas que estén centradas en el mediano y largo plazo y teniendo al estudiante como eje. Y acá hablamos de un liderazgo real y coherente, no intermitente o político basado en propuestas e inversiones de corto plazo. Esto lleva a repensar la universidad. Hay un concepto interesante de la multiversidad planteado por Kering en el 63, que nos dice que la universidad no puede estar centrada en una especialización y en una actividad y esperar que lo que hace esta institución sea estático y no sea cambiante. El planteamiento de la multiversidad nos hace pensar a la universidad como un sistema, parte de un ecosistema. Que esto nos hace repensar el propósito de la universidad, irónicamente volviendo a sus orígenes. Un liderazgo habilitador de propuestas, de enfoque y propósito centrado en el estudiante y su desarrollo. Y un aspecto no menor y extremadamente relevante. Si pensamos en iniciativas de aprendizaje adaptativo, vinculadas a aprendizaje para toda la vida, tomando en cuenta que el estudiante es el eje de la gestión, pero con un enfoque de generar un beneficio relevante a la sociedad de hoy y del mañana, tenemos que considerar lo que plantea Burton Clark en 1998, que necesito gestionar recursos bajo un enfoque de universidad emprendedora. La universidad emprendedora, ¿qué hace? Genera recursos propios, genera proyectos, genera innovación, tiene altísima vinculación con empresas, gobierno, sociedad, que es lo que estamos viendo como casos de éxito dentro de la formación superior en diversos países. Con esto termino mi participación. Espero haber encendido primero algunas alertas que nos hagan reflexionar sobre lo que estamos haciendo como instituciones desde la parte directiva, lo que estamos decidiendo como académicos, lo que estamos haciendo como docentes, cómo estamos manejando el contenido que creamos, estamos haciendo que cada clase pueda mejorar con cada interacción. Estamos dividiendo nuestro contenido para que puedan ser objetos de aprendizaje y estoy utilizando estos objetos para colaborar con otros docentes de instituciones, logrando un aprendizaje relevante en los estudiantes, permitiéndoles elegir sus rutas, aceptando su diversidad o no.
En todo caso, quedan como planteamientos no para futuro, y esto es importante, sino para hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente en América Latina estamos tarde, muy tarde. Y en términos de mantener la relevancia de la educación superior y de la universidad, tenemos que tomar decisiones que van a implicar grandes cambios, porque la oferta es global, tanto de aprendizaje como de gestión, y ante la automatización que viene a implementarse gracias a la tecnología actual que va a ir impactando mucho más el desempeño profesional de nuestros estudiantes, estamos obligados a innovar, ser ágiles e implementar este tipo de soluciones que están centradas no solo en el corto y mediano plazo, sino en el largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por tu ponencia el día de hoy. Ahora, como te comentaba, vamos a realizar algunas preguntas que han ido surgiendo tanto en Facebook Live como también acá en Zoom, ¿ya? Te comento la primera pregunta. Desde Facebook nos consulta Pablo. ¿Cómo es posible conjugar un aprendizaje adaptativo e integrativo con un currículum escolar extremadamente rígido, como es en el caso de Chile? Ahí venimos justamente a abordar la perspectiva regulatoria. Yo tengo que cumplir contenidos mínimos. ¿Cómo voy a abordar estos contenidos y hacia dónde los voy a enfocar? Muchas instituciones, particularmente colegios, lo que hacen es cumplir lógicamente todos los requerimientos regulatorios, cambiando la forma en la que se enseñan varias materias. Es decir, no salgo del objetivo de aprendizaje, sino cambio la metodología y la complemento en términos de rutas adaptativas a través de extracurriculares en muchos casos. Pero la pregunta es excelente porque justamente muestra una de las limitantes con las que cuenta la educación al momento, la educación formal, llamémosle. ¿Por qué? Porque el momento que tenemos que responder, porque tenemos que responder a las disposiciones, contamos ya con una limitación gigante para entregar lo que requiere el estudiante y la sociedad de hoy y de mañana. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? No a incumplir las leyes, a cumplir las leyes, cumplir las regulaciones, cumplir todos los procesos y requerimientos de evaluación, acreditación, aprobación, pero justamente buscar estos mecanismos para trabajar ya con el aprendizaje adaptativo, utilizando extracurriculares, utilizando actividades opcionales y buscando el porcentaje que puedo adaptar de mis mallas o programas regulados por Ministerio de Educación o entes similares. Gracias por tu respuesta. Voy a ir a la siguiente pregunta que nos hace Ana María desde acá, desde Zoom. Ella nos consulta qué estrategias usar en el aula para saber si realmente existe una evolución en los aprendizajes. Primero, combinar estrategias de evaluación, lógicamente, para validar lo que creemos de lo que me dice un resultado y hacer al aprendizaje relevante. La recomendación del aprendizaje, como dijimos, la evolución de enfocar técnicas desde aprendizaje basado en proyectos, pasando a aprendizaje basado en problemas y utilizar aprendizaje basado en retos, es uno de los principios que serían como piedras angulares. Después, lógicamente, involucrar proyectos, trabajos con el eje de colaboración. Eso es esencial y siempre enfocado a situaciones reales. No tenemos por qué dentro de la enseñanza usar casos inexistentes, usar problemas que ya han sido resueltos y que no tienen que ver con la realidad de mi
contexto, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi país, en mi región, sino literalmente lograr que los estudiantes a través de la indagación logren aplicar conocimientos para plantear soluciones a problemas sociales relevantes y actuales. Y si es posible que esto represente un reto muy fuerte para docentes, hacerlo divertido. Y ahí las herramientas de gamification o ludificación funcionan bastante bien, pero suelen ser complejas de implementar en un inicio, y ahí nuevamente la práctica colaborativa entre docentes, entre instituciones, logran generar más y mejores herramientas, metodologías y dinámicas para que el aprendizaje sea relevante, divertido y de impacto. Perfecto, muchas gracias. Te hago la última consulta que nos llega también acá desde Facebook. Ademir nos pregunta, ¿el aprendizaje adaptativo va de la mano de la retroalimentación? Depende al 100% de la retroalimentación, tanto cualitativa como cuantitativa. La analítica es esencial y uno debería implementar analítica en todo el proceso. Y digo que es cualitativa y cuantitativa porque no depende solo de el resultado de una evaluación en un examen. Tampoco depende solo de que el estudiante se conectó a tiempo a la plataforma de clases virtuales. Tampoco depende solo de el resultado o retroalimentación que está dando a sus tutores, directivos, personal administrativo o académico. Tengo que integrar la retroalimentación, que es realmente lo que convierte a un proceso de aprendizaje en algo que yo pueda seguir. Y para hacerlo evaluativo, digamos, estos datos que yo registro me permiten comparar desempeño antes, durante y después de estudiantes, entre estudiantes y en mundo ideal, posterior entre instituciones, para poder tomar mejores decisiones. Pero sí, la retroalimentación es esencial, tanto cualitativa como cuantitativa. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo por tu respuesta. Bueno, quedaron varias consultas ahí alojadas tanto en Zoom como en Facebook Live, pero la verdad que dado los tiempos no nos alcanza para poder dar respuesta a más consultas. Quiero agradecer nuevamente tu participación, Juan Pablo, en este congreso organizado por Educación Chile. También quiero agradecer a todos quienes se conectaron desde Ecuador, desde Perú, Colombia, México, El Salvador, Chile. Gracias por acompañarnos y les recuerdo que mañana vamos a tener una nueva ponencia. Les voy a dejar ahí el video finalizado para que tengan más información de esta ponencia. Antes de despedirnos, los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube, para que puedan conocer más de Educación Chile. También pueden visitar nuestra página web, educacionchile.cl. No sé, Juan Pablo, si quieres dar algunas palabras al cierre. No, básicamente agradecer su participación e invitarlos a ser parte del cambio para cambiar lo que actualmente es una crisis de educación, no solo superior, que nos afecta como instituciones y que nos está afectando como sociedad. Seamos parte del cambio, de la evolución, de manera ágil, organizada e integrada a la realidad. Nada es solo institucional, todo impacta en nuestra sociedad y está en nosotros dar el enfoque para que podamos realmente generar cambios. Gracias. Vamos a dejar ahí, Juan Pablo, tu correo tanto en Facebook como acá en el chat de Zoom para quien quiera comunicarse contigo directamente y saber más del tema. Muchas gracias y los esperamos mañana.